poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vence a todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Si Cristo nos dijo ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vence en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Si Cristo nos dijo ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Esta mañana vamos a estudiar el tema la tentación. Damos gracias a Dios que tenemos vida y salud y estamos aquí para estudiar un tema más, la tentación. Familias destrozadas, enfermedades, una conciencia atormentada son solamente algunas de las consecuencias que podemos vivir si cedemos a la tentación. ¿Cómo podemos evitar y caer en ellas? Es el estudio de esta mañana. ¿Pero qué es la tentación? Es el impulso que nos mueve a hacer algo especialmente malo. Por ejemplo, si vamos de compras y algo nos gusta y pensamos que será fácil tomar ese algo sin que nadie nos vea, pero la conciencia nos dice que no lo hagamos, así que lo rechazamos, ese pensamiento, evitamos tomar esa cosa que nos gustó y nos vamos. En ese momento nos podemos felicitar porque hemos ganado la batalla a la tentación. La Biblia dice que alguna vez nos podemos sentir
tentados a hacer algo malo, pero que no nos convierte en malas personas si sentimos o pensamos algo así. Debemos reconocer que todos nos enfrentamos a todo tipo de tentaciones. Lo que de verdad importa es cómo reaccionamos ante ellas. Algunas personas se recrean en ese mal deseo y tarde o temprano terminan cediendo a esa tentación mala, mientras que otras la rechazan y de inmediato porque saben que eso está mal. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 10:13 lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En una cultura en la cual nos encontramos tan depravada moralmente y con tantas presiones, el apóstol Pablo dijo a los corintios palabras de aliento firmes acerca de la tentación. Dios dijo: deseos errados y tentaciones son comunes a todos, de manera que no piense que le sucede solo a usted. Otros han resistido las tentaciones y usted también lo puede hacer. Y yo también, con la ayuda de Dios. Toda tentación puede ser resistida porque Dios nos ayudará a que así sea. Dios nos ayuda a resistir la tentación. Por lo tanto, debemos de reconocer a aquellas personas y situaciones que nos originan un problema. Y debemos de apartarnos de todo aquello que nosotros sabemos que es erróneo y que nos va a llevar o nos provoca una tentación. Debemos de escoger solo lo que es correcto. Debemos de orar, orar y orar, que es hablar mucho con Papá Dios, pidiéndole su ayuda. Y debemos de buscar compañías diferentes, con personas con estilos de vida diferentes, con costumbres diferentes a las que hemos estado acostumbrados, personas que aman a Dios y que serán de ayuda para nosotros en tiempos de la tentación. Y debemos de huir de la tentación, que es el primer paso de victoria que estaremos realizando. Huir, correr, alejarnos de ello. ¿Por qué debemos de actuar rápidamente ante una tentación? La Biblia nos explica los pasos que llevan al pecado. En Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera. Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es muy fácil condenar a otros y excusarnos por los malos pensamientos o justificarnos por los malos pensamientos y por la conducta equivocada. Es muy fácil condenar a otros de esta manera. Algunas excusas pueden ser: es la culpa de la otra persona, no lo puede resistir o no lo pude resistir, todos lo hacen, fue solo un error, nadie es perfecto.
El enemigo me tentó y me obligó casi a hacerlo. Fui presionado. No sabía que era malo. Dios me estaba tentando. Una persona que presenta excusas procura pasar su culpa a algo o a alguien en lugar de asumir su propia responsabilidad o nuestra propia responsabilidad. Un cristiano, sin embargo, acepta su responsabilidad, errores, los confiesa y pide perdón a Dios. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, atendamos los consejos que, acabo de mencionar. También, persona que me escucha, el deseo, cuando se ha hecho concebido o cuando ya se anidó en nuestra mente, en nuestro corazón, pues es lo que nos lleva en un momento dado a pecar. En pocas palabras, cuando no rechazamos un mal deseo, llega un punto en que lo vamos a llevar a cabo. Esto será inevitable, como una mujer que está embarazada tarde que temprano, vendrá el alumbramiento para que su bebé venga a la luz. Sin embargo, no somos esclavos de los malos deseos y podemos dominarlos. Además, la palabra de Dios nos da muchos consejos de ayuda al respecto. Del mismo modo que podemos alimentar la mente con deseos incorrectos, podemos arrancarlos de raíz con la ayuda de Dios, con mucha oración, pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, cambiando de amistades, dejando de ver o de leer ciertas revistas o temas que abren a nuestra mente una serie de situaciones por la información que estamos escuchando o que estamos viendo. Todo esto es estar alimentando nuestro ser para poder ser concebido el pecado o las malas acciones que nuestra mente o nuestros sentimientos desean por hacer. Por lo tanto, debemos de evitar, ¿verdad? Y cerrar puertas de toda esa información que está llegando a nuestro ser por vista, por, eh, por, por escuchar o por permitir ciertas cosas que sabemos que no están bien y nos están alimentando para hacer el mal. Debemos de conversar con alguna persona o reflexionar en pensamientos buenos. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:8 lo siguiente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y acciones. Hay un dicho que dice: ¿quieres conocer cómo es una persona o qué hay en su mente y en su corazón? Hazle hablar y sabrás quién es esa persona. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que llevemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, llenemos nuestras mentes con
pensamientos honestos, justos, puros, verdaderos, amables, de buen nombre, de buena virtud, de dignidad y alabanza. ¿Tiene usted o tengo yo problemas con pensamientos incorrectos o sueños ilusorios o pensamientos impuros? Examinemos lo que está dejando entrar o estamos dejando entrar a nuestra mente a través de la televisión, libros, conversaciones, películas, revistas, música, etcétera. Reemplace estos materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo, leamos la palabra de Dios y oremos, platiquemos mucho con nuestro Padre Celestial, pidiéndole ayuda a estas debilidades que tenemos para poderlas dejar. Pidámosle a Él que nos ayude a concentrarnos a todo lo que es bueno y lo que es puro. Requiere práctica, pero puede lograrse con la ayuda de Dios. Debemos de estar muy prestos a leer y a escuchar de la palabra de Dios y a conocer muy bien a Dios a través de su palabra y poner por obediencia todas las cosas que Él nos está aconsejando. También es útil meditar en las consecuencias emocionales, físicas o espirituales eh, para no caer en la tentación. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Deuteronomio 32, versículo 29. Dice así: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá fuéramos sabios y comprendiéramos o entendiéramos lo que estamos haciendo y se dieran cuenta del fin que les espera. Ay, Dios mío. Debemos de pensar muy bien cuando estamos haciendo unas cosas que no son adecuadas, sanas, correctas, saludables, que pensáramos las consecuencias y tan solo por pensar en las consecuencias, evitarlas. Pedir ayuda, buscar ayuda con Dios, con otras personas que vemos que son fuertes en estas áreas y que podamos ser lo suficientemente humildes y decirle, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? O te necesito, ayúdame por favor. Estoy pasando por esta lucha, estoy pasando por esta prueba, tan dura, tan pecaminosa, por esta tentación. Y esa persona nos va a ayudar. Siempre hay alguien que nos va a ayudar en este mundo. Aparte de que primeramente debemos de acudir a Dios, a su palabra, el Espíritu Santo, Jesús el poderoso, Él nos va a ayudar. También pone personas a nuestro alrededor que están prestas para ayudarnos. Por otra parte, la oración, pues, como decía, puede ser de gran ayuda. La palabra de Dios enseña en Mateo 26, 41 lo siguiente. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús usó la somnolencia de Pedro para ponerlo al tanto de las tentaciones que muy pronto enfrentaría. La mejor manera de superar las tentaciones es estar alertas y orar. Papá Dios, ayúdame por favor.
suplicarle, rogarle, implorarle, y créame que Dios con sus brazos abiertos está listo para ayudarnos. Debemos de estar alertas, ¿verdad? Ante esas situaciones de tentación que se nos están presentando y estar conscientes de las posibilidades de que de esas tentaciones. Debemos de ser sensibles a las sutilezas y estar equipados para la batalla, porque la tentación ataca por donde somos más vulnerables o más frágiles, que es lo mismo que vulnerables, los más frágiles. No la podemos resistir solos. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar el poder de Satanás. Nada es más poderoso que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo y su palabra. Satanás no es más poderoso que nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos enseña, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y quien ha vencido al mundo, a Satanás y a los demonios, es Jesús de Nazaret. El día que Él resucitó y subió a la diestra del Padre a interceder por cada uno de nosotros, ese día Él venció. Y ese vencedor está dentro de nosotros. Démosle oportunidad y espacio para que Él gane las batallas en nuestras vidas que estamos viviendo y que nos pueden llevar o nos están llevando a pecar. Asimismo, entonces, dice la palabra de nuestro Dios en Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No nos engañemos. La tentación es una trampa o una carnada que puede poner en peligro a alguien ingenuo o a alguien inexperto o a alguien que se confía. Estemos muy alertas, pero muy alertas a quienes están a nuestro alrededor. Entonces, dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hay que estar muy, pero muy con todos los radares de nuestro ser abiertos, con nuestros ojos espirituales abiertos, atentos a todo aquello que nosotros nos estemos sintiendo atraídos para poder huir de ello. Especialmente hay ciertos casos de tentaciones relacionadas con la inmoralidad sexual que producen consecuencias terribles. Proverbios capítulo 7, versículos 22 y 23 dice la siguiente manera. Pero bueno, todo este capítulo usted lo puede leer en su Biblia. Todo el capítulo 7 habla sobre la advertencia contra la mujer adúltera. Esta mujer se habla que pues sabía seducir a las personas. Y desde el versículo 18 y hasta el 22 dice de la siguiente manera: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje.
La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. El punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ay, Dios mío. Existen pasos definidos que se pueden dar para evitar los pecados sexuales. En primer lugar, proteja su mente. No lea libros ni mire fotografías ni aliente fantasías que estimulen deseos equivocados o no escuche música también que alimentan fantasías o sentimientos o pensamientos equivocados. Alejémonos de ambientes y amigos que lo tienen, que, no, que lo tientan a pecar. Buscar un estilo de vida diferente, buscar nuevas amistades. Debemos de alejarnos de las amistades y de las personas que nos jalan para hacer lo malo. No pensemos solo en el momento, consideremos las consecuencias. La emoción que hoy podemos tener puede ser la ruina del mañana. Por lo tanto, hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos está enseñando para evitar caer en la tentación del pecado sexual. Y no solamente del sexual, pero en estos versículos estamos hablando específicamente de ello. Jesucristo dijo, si ese ojo derecho tuyo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti. Mateo 5:29. Obviamente Jesús no habla en sentido literal. Quería decir que si deseamos agradar a Dios y obtener la vida eterna, debemos de controlar nuestro cuerpo para no pecar. Debemos de evitar, debemos de tapar nuestros ojos, debemos de caminar por otro sentido, mirar hacia otro lugar, hasta a otra, a la naturaleza, a las flores, a el mar, al cielo. Si estamos viendo a algo o a alguien que nos está llevando a la tentación de pecar. La palabra de Dios en Colosenses 3:5 dice de la siguiente manera: grandes y hermosos consejos tenemos en la palabra de Dios. En ella encontramos todo lo que necesitamos saber. Solamente que es importante que leamos la palabra de Dios y no solamente que la leamos, sino que la obedezcamos, porque podemos conocer mucho de ella, pero si no hay obediencia al respecto, pues solamente queda en mero conocimiento. Entonces dice así, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Debiéramos considerarnos muertos e insensibles a la fornicación, a las impurezas y pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, así como las ramas enfermas de un
árbol, estas prácticas deben ser cortadas antes de que nos destruyan. Si cae una epidemia o una epidemia o una plaga a los árboles de nuestro jardín, ¿qué hacemos? Fumigamos, los lavamos o arrancamos las ramas de las cuales ya están eh, emplagadas, si es que no hay insecticida que pueda matar esa plaga. O es tan pequeñita que no la vemos de tal manera que ya cuando nos damos cuenta que se emplagó la rama de algún árbol de nuestro hogar o de algún lugar, pues a veces ya lo vemos esa rama seca y tenemos que cortarla. Entonces es así que debemos de cortar también nosotros eh, a estas prácticas o estas tentaciones para que no nos destruyan. Debemos hacer cada día una decisión concienzuda para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos y depender del poder del Espíritu Santo. Y orar mucho, platicar mucho con Dios. Y Él está presto, listo para ayudarnos. Pues Él creó el cielo, la tierra y todo lo que aquí existe. ¿No tendrá el poder para ayudarnos a no ceder en alguna tentación o en algunas tentaciones? Claro que sí. Entonces, esto significa que debemos de rechazar con firmeza una tentación. Aprovechemos este carácter que tenemos para decir no a las tentaciones. La palabra de Dios en el Salmo 119:37 dice de la siguiente manera. Bueno, 36 y 37. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. En este mundo actual, la gente muy a menudo codicia las ganancias económicas. El dinero representa poder, influencia y éxito. Para muchos el dinero es un dios. No piensan demasiado en otra cosa. En verdad, puede comprar ciertas comodidades y ofrecer alguna seguridad. El dinero, sí, pero el dinero se ha vuelto tan importante para algunas personas que harían casi cualquier cosa para obtenerlo de una manera que no sea la más adecuada, que no sea con el sudor de nuestra frente, como dice la palabra de Dios, como consecuencia del pecado. Entonces, debemos de uh, pensar que es mucho más valioso obedecer a Dios que las riquezas que podemos obtener a través del dinero mal llegado o mal venido, o usted lo que le quiera ahí añadir. Debido a que la obediencia para con Dios es más que un tesoro, es un tesoro celestial. Debemos hacer lo que Dios quiere a pesar de las implicaciones económicas. Hagamos nuestra la oración de este salmista y pidámosle a Dios que nos ayude a preferir la obediencia antes que el dinero
obtenido incorrectamente y a la larga será para nuestro propio beneficio. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame, avívame en tu camino. Bendito sea la palabra de Dios. De verdad que Dios nos ama tanto que para todo tiene una respuesta. Claro que controlarnos no es fácil, porque la Biblia dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Mateo 26, 41, velad y orad para que no entremos en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios. Mis amados oyentes, muy importante, pero muy importante que conozcamos todas estas cosas, pero más que ello, que las obedezcamos. Entonces, velemos y oremos para no entrar en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No nos confiemos. Jesús usó la somnolencia de Pedro para ponerle al tanto de las tentaciones que muy pronto enfrentaría. La mejor manera de superar las tentaciones es estar alertas y orar. Estar alertas es estar consciente de las posibilidades de tentación, ser sensibles a las sutilezas y engaños del enemigo y estar equipados para la batalla, porque la tentación ataca por donde somos más frágiles o más vulnerables. La oración es esencial porque nos fortalece para contrarrestar las asechanzas del enemigo, como ya lo habíamos mencionado. De modo que todos fallamos. No obstante, si nos arrepentimos de corazón y procuramos que esa mala acción no se convierta en una práctica, nuestro Dios será muy misericordioso, porque Él es misericordioso y nos va a ayudar en todo. Salmo 103:8 dice de la siguiente manera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se compadece de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestras miserias, y su misericordia nos lleva y nos regresa a su misma presencia. Wow, Dios mío, nadie como nuestro Dios, nadie como Él. Y el Salmo 133 dice de la siguiente manera: 133 dice, palabra de Dios, palabra de Dios. Del 1 al 4. 130, Salmo del 1 al 4. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y yo le pondría de mis ruegos, de mis llantos, de mis clamores. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Wow. Desde las profundidades de la desesperación del salmista,
clamó a Dios, de verdad, y no solamente del salmista, sino algunas personas piensan que fue Ezequías quien aclamaba estas palabras de desesperación a Dios, pero también nosotros muchas veces hemos aclamado desesperadamente a Dios, y si no lo hemos hecho, hagámoslo. La desesperación nos hace sentirnos aislados y lejos de Dios, pero este es el preciso momento cuando necesitamos de su ayuda. La desesperación por el pecado que no nos hace sentir bien nos debe de llevar a la autocompasión, haciendo que pensemos más en nosotros que en Dios. En vez de eso, nos debe de llevar a la confesión, y después, por la misericordia de Dios, Él nos va a dar el perdón y nos va a perdonar y nos va a hacer llegar su paz, su presencia, su amor, su tranquilidad. Cuando los problemas nos abrumen, la, la autocompasión solo incrementará la desesperanza. Sin embargo, el clamor a Dios vuelve nuestra atención al único que en verdad puede ayudarnos. Y esa única persona que puede ayudarnos es Dios. Padre Santo, tú conoces, Señor, todas las tentaciones en las que el ser humano es expuesto. Ayúdanos a cada uno de nosotros a obedecer tu palabra, a cerrar puertas, a evitar amistades que contribuyen y alimentan ese pensamiento o ese sentimiento para caer en la tentación, a esas cosas que no son correctas por realizar, a algo malo. Ayúdanos, Dios mío. Si alguna persona está pasando por una terrible tentación, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te pido que le ayudes y que le hagas conciencia y nos hagas conciencia de poder derramar nuestro corazón ante ti, Padre Santo, porque tú estarás presto para arrancar desde lo más profundo de nuestro ser toda cosa y toda situación y ayudarnos a cerrar las puertas de las cuales hemos estado expuestos por muchos años, bendito Dios, y que nos han llevado a pecar. También ayúdanos a saber buscar apoyo, de buscar ayuda con las personas indicadas, Dios mío, para que nosotros podamos ser libres de estas áreas de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, les proteja, que Dios esté con ustedes en su escuela, en su trabajo, en su hogar y donde quiera que nos movamos. Que Dios envíe sus ángeles a protegernos y ayudarnos en todo momento de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, que la presencia de Dios de día y de noche esté fluyendo sobre tu mente, sentimientos, cuerpo, alma, órganos, ojos y todos los sentidos de tu cuerpo y de mi cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado un martes más escuchando una reflexión más que ayude a la edificación de nuestras vidas y para que estemos tranquilos
en paz, viviendo en plenitud de la presencia de Dios. Nos vemos el próximo martes en este mismo canal y a esta misma hora. Bendiciones.